Bienvenidos al Sistema de Información de Proyectos de Vivienda SIPV. El día de hoy vamos a realizar una exploración básica del sistema y explicaremos los procedimientos principales para el almacenamiento de información y el registro de información de fases de interventoría de FONADE. En primer lugar, recordemos la dirección de acceso. Para ingresar al Sistema de Información de Proyectos de Vivienda, ingresamos a la página web del Ministerio de Vivienda, minvivienda.gov.co. Seleccionamos la opción Trámites y Servicios, Servicios en línea y el hipervínculo Sistema de Información de Proyectos de Vivienda SIPV. Se desplegará el formulario principal de acceso al sistema que nos permite el acceso al módulo de seguimiento físico de proyectos o el acceso a la pantalla del módulo de subsidios. Vamos a empezar por el módulo de seguimiento físico de proyectos. Damos clic en el botón módulo de seguimiento, se desplegará una nueva ventana donde aparecerá el acceso al sistema de información. En él encontraremos el acceso a los principales programas de vivienda manejados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entre los cuales podemos encontrar el programa de vivienda gratuita 1, el programa de vivienda gratuita 2, que es en este momento el de interés para el proceso de registro y actualización de información, y también encontraremos acceso a otros programas como vivienda para ahorradores y proyectos anteriores, que son programas que lleva ejecutando el Ministerio para el desarrollo de procesos de interventoría con los diferentes programas ejecutados por el Gobierno Nacional. Igualmente vamos a tener acceso al manual principal de usuario para el manejo de las principales funcionalidades del sistema y la pantalla de acceso a administradores que permite el registro y la actualización de parámetros dentro del sistema de información. Ingresemos empezando por el acceso al programa de vivienda gratuita 2. Al dar clic en el enlace Vivienda Gratuita 2, vamos a acceder a la pantalla principal de control del sistema de información. En ella vamos a encontrar lo que se conoce como el tablero de control del programa de vivienda, que nos va a mostrar la información más relevante del programa, entre ellas las estadísticas generales con el número total de proyectos y el número total de soluciones familiares de vivienda en ella manejada, el mapa de distribución o georreferenciación del sistema software, donde se muestra la distribución de todos los programas y todos los proyectos de vivienda del programa a nivel nacional, cada uno con un color nomenclativo a partir del esquema manejado. En este caso, para el programa de vivienda gratuita 2 manejamos tanto esquema público como esquema privado, con un total de 31 proyectos en el esquema público y 131 en el esquema privado y 173 en un esquema público, para un total de 204 proyectos en general. Y la distribución frente al número total de viviendas del proyecto, el total de viviendas en proceso de ejecución, el total de viviendas pendientes por iniciar y el total de viviendas que en este momento ya han sido terminadas del programa. Y a su vez la certificación dada por el Ministerio a partir del trabajo de la interventoría. En el mapa, dando clic sobre cualquiera de los iconos de los programas de vivienda, se desplegará la ficha principal de información del proyecto de vivienda, donde podremos ver los datos generales del proyecto, como el código único, nombre del proyecto, el municipio y departamento de ubicación, así como la georreferenciación y la ubicación física en donde actualmente el proyecto se encuentra en proceso de gestión. En caso tal de contar con información actualizada del proceso de construcción de la obra tomada por las cámaras de Google Street View, será posible hacer un paneo de la información y del estado de construcción de la obra. A su vez vamos a encontrar imágenes y anexos vinculados al proyecto que van a ser cargados básicamente por la interventoría y los cuales nos van a permitir, en caso de haber sido cargadas las fotos, ver la galería fotográfica del estado de evolución del proyecto. A su vez también vamos a poder visualizar la información técnica de carácter general controlada por el SPAT a nivel del número de viviendas en ejecución del proyecto, información que en este caso será actualizada por la interventoría de FONADE para la permanente actualización de los datos del proyecto. Y tendremos también una vista general del estado de subsidios para visualizar cómo ha sido el proceso de asignación del número de viviendas asignadas certificadas y la postulación de subsidios vinculada a cada una de ellas. Esta información general permite simultáneamente consultar varios proyectos a la vez, permitiendo al usuario en diferentes ventanas realizar la comparación en caso tal de requerirse y poder visualizar en este caso
el estado de cada uno de los proyectos que hemos venido visualizando. Frente al tablero principal de control vamos a encontrar adicionalmente tres mapas de distribución. Un mapa de distribución general que nos muestra a nivel de barras el estado de cada una de las soluciones familiares de vivienda y otro a nivel del número total de proyectos a nivel departamental. De esta manera, en el mapa es posible visualizar y mediante el mecanismo y con la manipulación del mapa visualizar el estado y la distribución. Igualmente también podemos verlo a nivel de un solo departamento para analizando en este caso cada uno de los elementos de distribución y la cantidad de elementos de los proyectos en general. Así es, también tenemos el mismo mapa pero a nivel de soluciones familiares de vivienda, en el cual mediante las barras, como se observa en el mapa, es posible visualizar cuáles son los departamentos con mayor consolidación de número de soluciones familiares de vivienda, cuáles son los departamentos donde aún no aplica el programa de vivienda gratuita y cuáles son los departamentos donde sí se está realizando el proceso de forma organizada. Finalmente vamos a tener también un mapa general de constructores que nos permite ver la distribución por constructor a nivel nacional y por el número de proyectos asignados a cada uno de los potenciales constructores del programa de vivienda. En este caso tenemos por el momento en el sistema registrado sobre el consorcio Bonilla SAS, donde nos indica cuáles son los proyectos que son desarrollados por dicho constructor, y en el caso de la definición general de sin constructor pendiente se visualiza el completo consolidado a nivel de información nacional. Bueno, muy bien. A su vez vamos a encontrar en el tablero de control principal la distribución estadística de proyectos del programa por esquema bolsa, viendo la cantidad de proyectos a nivel de público y privado que están definidos por el esquema a nivel porcentual en barras y en histograma, donde podemos observar que la mayoría, en este caso, de los proyectos están asignados al esquema público de construcción. A su vez, en la distribución de viviendas por estado de obra física del proyecto podemos encontrar la misma distribución total de viviendas por aquellas que se encuentran en proceso de ejecución, cuáles se encuentran en ambos esquemas por iniciar, cuáles están ejecutando a nivel de viviendas terminadas y cuáles están ejecutando a nivel de viviendas certificadas. A su vez, el sistema ofrece un buscador general de información pública que nos permite, por esquema del programa y por georreferenciación de departamento y municipio, conocer cuáles son los proyectos asignados a cada uno de ellos. En este caso podemos ejecutar la búsqueda, realizar el filtrado y visualizar únicamente los proyectos que pertenecen a un departamento, a un municipio en particular, o en este caso por la distribución del esquema de vivienda. Acceder a los registros básicos de información de esos proyectos y, como visualizamos ahora a nivel del mapa, consultar la ficha general técnica de información del proyecto de vivienda. Bueno, muy bien. Con la información que habíamos mencionado en la anterior descripción. Entonces ahora vamos a conocer un poco el proceso de registro de interventoría. Para ello, el usuario interventor debe acceder al enlace autenticación en el sistema de información. Posteriormente, en la pantalla de autenticación debe ingresar sus credenciales de usuario. El sistema no permite pegar información por control de seguridad, por lo cual las contraseñas deben ser digitadas por el usuario. Una vez iniciada la sesión, el usuario con su rol específico podrá acceder a los diferentes menús y proceder al proceso de registro. En este caso acá estamos haciendo un ejemplo de inicio de sesión como usuario administrador. Observamos que al ingresar se nos presenta el usuario en sesión, se nos presenta a su vez la distribución general del programa a nivel nacional con la correspondiente torta de distribución porcentual, en este caso frente a viviendas por iniciar, iniciadas y terminadas, y la información que ya explicamos en la pantalla pública general y adicionar una serie de reportes complementarios
importantes para la gestión del programa de vivienda gratuita 2. Vamos a iniciar como uno de los gestores. En este caso vamos a hacer una prueba con un gestor de prueba y mirar a los usuarios que fueron asignados a la interventoría de FONADE. Vamos a iniciar con uno de los gestores y vamos a iniciar primero haciendo una actualización de la contraseña del gestor para poder visualizar las pantallas que serán propias de este usuario. Vamos a hacer el reinicio de una de las contraseñas de usuario de interventoría y visualizar el proceso de registro. En este caso tenemos la contraseña reiniciada por este usuario. Vamos a utilizarla para hacer solamente la prueba de verificación y validación de acceso a los registros. Entonces ahora vamos a proceder como el usuario en cuestión, ingresando nuevamente al programa de vivienda. Vamos a iniciar sesión. Observamos la pantalla principal asociada a los usuarios de interventoría. En este caso vamos a trabajar el esquema público que está asignado a FONADE. Una vez hayamos accedido a cada uno, podemos utilizar el filtro de departamento, municipio, nombre del proyecto para encontrar nuestro proyecto de interés. En este caso vamos a hacer un ejemplo dejándolo por nombre. Entonces, realicemos nuevamente la búsqueda. Encontramos por ejemplo el proyecto Urbanización Arcángeles, el cual está asignado en el departamento de Antioquia al municipio de Amalfi del esquema público. En este caso vamos a encontrar dos botones muy importantes. Primero el botón de consulta del proyecto y segundo el botón de modificación del proyecto, que como observamos en la ayuda visual nos permite indicar que podemos realizar el proceso de almacenamiento y gestión por parte del interventor. Vamos a observar una diferencia importante ahora en la consulta del proyecto de vivienda. Cuando realizamos la consulta del proyecto por este enlace, vamos a encontrar que la ficha es mucho más rica y contiene más información. Observémosla. Encontramos adicional a la información básica, anexos, técnica y subsidios, información complementaria de escrituración, pagos, el resumen ejecutivo del proyecto, observémoslo por ejemplo. Donde podemos ver la distribución porcentual del estado de ejecución de todas las etapas del proyecto a nivel técnica, subsidios, titulación y pagos. En este caso, la distribución porcentual a nivel de viviendas aún no certificadas
viviendas que aún no han sido asignadas a proceso de asignación de subsidio y finalmente viviendas que aún no cuentan con el proceso de titulación. La información que va a ser proporcionada por parte de la interventoría y posteriormente a nivel interno en el tema de subsidios y titulaciones se encargarán de mover las estadísticas de cada uno de estos gráficos que podemos visualizar acá. Procedamos a hacer el registro de información vinculado a la actualización de datos por parte de interventoría. Para eso ingresamos en el icono modificar el proyecto. El sistema nos pregunta si deseamos modificar realmente el registro del proyecto, confirmamos y decimos que sí y esperamos la apertura de la ventana para la ficha de edición. Entonces, como podemos observar, en el caso que tenemos acá, el usuario no tiene asignado el proceso del proyecto. A pesar de que esto parece un error, en realidad es un control de seguridad ideal en el sistema, en el cual podemos ver que el usuario no tiene permiso para modificar este proyecto como tal. Para lo cual, ¿qué tendremos que hacer desde el punto de la administración? Realizar la asignación del proyecto al usuario, tarea que será asignada por los administradores del Sistema de Información de Proyectos de Vivienda en el Ministerio a los usuarios designados de FONAE. Cerraremos sesión. Precisamente quisimos hacer esta prueba para verificar el control de acceso y granularidad de los proyectos y vamos a hacer la asignación para permitir la modificación de registros. Cerraremos sesión del usuario. Y vamos a iniciar nuevamente como administradores del sistema para hacer la asignación del proyecto al usuario. Vamos a realizar el proceso de configuración de permiso de acceso a proyectos. En este caso los usuarios del ministerio realizarán la tarea. Vamos a buscar el usuario de nuestro interés. Yanima Soler Rueda. Vamos a asignarlo al proyecto del programa de vivienda gratuita 2 y en este caso lo vamos a designar al proyecto específicamente que nos interesa, que es Arcángeles. Vamos a decirle que aceptamos la generación del permiso. Observamos que el sistema confirma que el permiso de acceso al proyecto ha sido asignado al usuario de vivienda. Regresamos a la página de administración principal y cerraremos sesión como usuario supervisor para poder nuevamente ingresar con el usuario de interés, que en este caso es Yerueda. Autenticamos nuevamente en el sistema. Ingresamos nuevamente a través de la pantalla de acceso a interventores y buscamos el proyecto que nos interesa. Nuevamente vamos a verificar la granularidad de acceso dando clic al proyecto y considerando que ya tenemos acceso y permiso al sistema, observaremos que a diferencia de la pantalla que nos salía ahora donde no teníamos capacidad de editar el proyecto, ahora el usuario se encuentra autorizado para hacer el proceso. Observamos que automáticamente se descarga la ficha con la información de línea base, donde vemos el nombre del proyecto, departamento, municipio y esquema, y los elementos o criterios de actualización del proyecto. Entonces vamos a realizar un proceso de actualización, por ejemplo haciendo el proceso de carga y actualización de información técnica accediendo a la ficha correspondiente, dentro del formulario de actualización. Entonces sobre la línea base de viviendas vamos a definir cuáles son algunas de las viviendas que están ya en el proceso. Por ejemplo, vamos a establecer cuál ha sido el porcentaje de avance de obra. Podemos hacer una agregación de observaciones. Y cambiar datos complementarios del proceso. En este caso vamos a agregar, por ejemplo, el número de viviendas terminadas que ya se han hecho. Entonces
Vamos a hacer simplemente un ejemplo de modificación. Observamos que a medida que se realiza el registro de datos, dice la sumatoria de viviendas en ejecución terminadas y por iniciar es mayor que el total de soluciones del proyecto. En este caso tenemos 40 soluciones familiares de vivienda, por lo cual las viviendas terminadas y por iniciar no pueden ser mayores a ese valor. Entonces vamos a dejar en viviendas por iniciar en 30 y total de viviendas terminadas en 10 y observamos que se mantiene el balance del total. Esto con el objetivo de no introducir información que pueda llegar a ser inconsistente con el número total de viviendas del proyecto. En este caso los usuarios no pueden modificar esta información, con lo cual mantenemos la consistencia de los datos y evitamos errores de estadística en el desarrollo de los datos mismos. Vamos a hacer la actualización del registro. Vamos a hacer, por ejemplo, también un ajuste como podría ser el cambio de vivienda de unifamiliar a multifamiliar y vamos a actualizar la información del proyecto. El sistema nos pregunta si deseamos hacer la actualización, vamos a decir que sí. Se realiza el proceso de almacenamiento y registro de los datos y el sistema generará una pantalla de confirmación indicándonos que el proceso de registro ha sido exitoso. Observamos la confirmación y observamos algo interesante. Una vez hayamos hecho el proceso de registro y cerramos la ventana del formulario, automáticamente se va a actualizar la información general y vamos a encontrar en este caso, por ejemplo, frente a la urbanización que hemos registrado, como los datos se han actualizado. Vamos a buscar nuevamente Arcángeles. Observamos la actualización que acabó de ser ejecutada en el sistema de información. Número de viviendas terminadas en 10 y número de viviendas iniciadas en 30. Esta información de data sensible será automáticamente monitoreada por el Ministerio de Vivienda con el fin de mantener la consistencia en las estadísticas registradas. Ahora vamos a analizar el tema de interés, el tema de fases. Vamos a editar nuevamente el proyecto por parte del interventor, dando clic en el icono de modificación del proyecto. Y vamos a esperar el despliegue. Para hacer la actualización de información de fases del programa de vivienda gratuita 2, el usuario interventor debe dar clic en la ficha Información de fases. Observamos la distribución de las 5 fases de los programas de vivienda, así como la distribución de los datos a nivel de entregables de fase. Se identifican 3 secciones concretas en el formulario. Primera sección, información general de la fase. Nos muestra el número de entregables asignados a la fase, cuál es el nombre del entregable, si está o no aprobado por parte de la interventoría, en el cual podemos tener 3 opciones: sí, no y no aplica. El hecho de escoger la opción no aplica identifica que el criterio no será tenido en cuenta para la totalización de los porcentajes de avance de fase. A su vez tenemos el selector de fecha que nos permite establecer la fecha en la cual se realizó el proceso de aprobación o de rechazo parcial del entregable de fase. Adicionalmente vamos a encontrar en la parte lateral 2 iconos, uno que dice anexo con un disquete que significa agregar anexo, el cual nos va a permitir desplegar una ventana emergente con la cual podemos agregar anexos de fase, y otro de consulta que nos va a permitir hacer el proceso de validación o de verificación de cuáles han sido los documentos anexos que soportan el entregable asociado a la fase. Entonces vamos a hacer primero que todo la actualización de la información de la fase. Para ello podemos escoger la opción si aplica o no aplica y definir fechas en caso de tener los soportes respectivos de cada una de ellas. Tenemos algo interesante: hasta que no escojamos la marca de verificación autorizar el paso de proyecto de vivienda a fase, los entregables asociados a la fase se considerarán como entregados al Ministerio de Vivienda, pero no se considerará aún cerrada la fase. Independientemente de la estructura que tengamos a nivel de soportes de entregables, si escogemos la marca autorizar la fase de este proyecto de vivienda en particular quedará automáticamente pasada. Vamos a hacer por el momento la actualización de los datos con el fin de regenerar las estadísticas que estamos observando acá. En este gráfico vamos a encontrar el estado general de entregables de fase, en este caso el 50% entregados y el 50% pendientes, y el avance mismo de evolución de la fase.
Recordemos que aquellos que sean marcados como no aplica no considerarán para los conteos estadísticos del proceso. Entonces vamos a realizar el proceso de actualización de información de la fase. Esperamos que el sistema realice la confirmación y nos indicará que la información base de todos los entregables de esta fase ha sido actualizada. Se desplegará esta ventana donde se dirá cuáles fueron los entregables que fueron actualizados y automáticamente, como observamos, el gráfico estadístico de entrega pasará a actualizarse con base en el criterio, lo mismo que la barra porcentual de distribución de fases. Recordemos que contra la totalidad, a pesar de que todos fueron entregados, tenemos solamente el 75% del cumplimiento de la fase con base en los 4 criterios de los entregables que están definidos. Si incorporamos, en este caso, los planos urbanísticos al proceso de actualización, veremos que toda la fase queda al 100% para compararla con las demás fases asociadas de este proyecto de vivienda. Esperamos que el sistema realice la actualización de los datos y nos genere la correspondiente información de actualización de los registros en cuestión. Se realiza la aprobación automáticamente de la fase y obviamente tenemos la fase al 100% completada en relación a este criterio. Y el despliegue confirmatorio del sistema de que los soportes de los entregables de fase han sido pasados. Una vez se ha hecho almacenamiento en la primera sección del formulario, encontramos la segunda sección que se llama agregación de observaciones. En esta la interventoría podrá realizar el proceso de agregar observaciones vinculadas a cada uno de los entregables de fase. Por ejemplo, realicemos una sobre el estudio de suelos. A medida que vamos ingresando la observación, el sistema nos indica cuántos caracteres disponibles. Las observaciones pueden tener máximo un registro de 1000 caracteres por cada una. Vamos a pulsar el botón agregar observación. El sistema nos pregunta si deseamos realizar o no la agregación. Le vamos a decir que sí y esperamos la actualización de esa observación que acabamos de agregar. La observación sobre el entregable fue ingresada, presionamos el botón aceptar y automáticamente observamos que queda dentro del criterio de la tabla de observaciones de seguimiento. Podemos escoger otro entregable de la fase. Presionamos el botón agregar observación y decimos que sí. Es importante tener en cuenta que las observaciones son bastante delicadas y con el objetivo de llevar la trazabilidad del control de proyectos, en ese momento en el sistema no se permite su eliminación, por lo cual los interventores deben ser cuidadosos al momento de agregar las observaciones de cada uno de los entregables de fase. Volvemos a observar que el sistema nos confirma la agregación de la observación y podemos irla construyendo. El sistema permite una paginación máxima de 10 registros y cuando se completen los 10 siguientes se van activando cada uno de los botones en la barra de navegación para que las observaciones sean visibles. Cuando el usuario requiera descargar la información vinculada a las observaciones de fase, puede pulsar cualquiera de los 3 botones en la parte inferior de la pantalla de observaciones, donde nos permite bajarlas a formato de Excel, formato de archivo de texto plano o formato de observación en XML. Descarguémoslas, por ejemplo, a formato de Excel. Automáticamente observamos que se genera un archivo de hoja de cálculo electrónico Excel, el cual podemos editar para su posterior utilización en nuestros informes de FONAE o los informes de presentación al Ministerio de Vivienda.
en el cual encontramos los criterios que están ingresados en la tabla, en este caso el entregable, la fecha en que fue hecho el registro del entregable y la observación y el texto completo que fue redactado por parte del interventor. Y la información es perfectamente editable para su posterior incorporación, por ejemplo en formatos de archivos de ofimática, como por ejemplo si quisiéramos realizar el proceso de migración de esta observación a un documento de procesador de palabras, donde quisiéramos hacer su posterior edición y entrega de informe. Con todos los criterios para su edición y posterior presentación en otros documentos. Bueno, muy bien. Ahora vamos a realizar el proceso de agregación de anexos de entregables. Para hacer ese proceso, buscamos el entregable de nuestro interés. Imaginémonos que vamos a hacer proceso de actualización de entregable, de anexos del entregable de soporte documental. Pulsamos el botón del disquete y esperamos la apertura de la ventana emergente. El sistema despliega la ventana y nos informa. Recuerde por favor que los nombres de los archivos no deben contener puntos en su estructura. Esto significa que al realizar el proceso de almacenamiento de nuestros archivos debemos tener el ejercicio de no contar con puntos en el interior del nombre del archivo como los que aparecen acá. Vamos a realizar el proceso de cargue mediante el uso de esta ventana pulsando el botón buscar archivos. El sistema va a desplegar una ventana de exploración de archivos como las que usamos cuando juntamos archivos de correo electrónico. Escogemos la opción escritorio, buscamos nuestra carpeta de interés y vamos a agregar los documentos que nos interesa subir. En este caso vamos a subir, por ejemplo, los archivos en formato PDF y un archivo en formato de ofimático de Word. El sistema permite soportar los siguientes formatos: todos los archivos de Office, Word, Excel, PowerPoint y base de datos de Access en sus correspondientes versiones, tanto anteriores a Office 2010 y 2007 como a Office posterior en adelante hasta Office 2016. Es posible también adjuntar archivos de Microsoft Project, los cuales puedan, por ejemplo, contener los cronogramas de seguimiento del proyecto, y podemos adjuntar archivos de AutoCAD o de Drawing de diseño de Archicad para el proceso, por ejemplo, de incorporación de planos. Hay que tener en cuenta que la capacidad máxima de adjuntamiento de un archivo en el sistema de la información del ministerio es de máximo 20 MB por cada uno de ellos. Para proceder al cargue, observamos en la parte inferior una tabla donde se nos muestra el código, el nombre del soporte, el documento que se fue definido, en este caso el nombre original que él contenía, una miniatura indicativa de que es un archivo, el enlace de consulta y descarga y la posibilidad por parte del interventor de eliminarlo en caso de que se identifique que dicho archivo no debe hacerse. Es importante que los interventores de FONAE realicen la segregación por los entregables de cada fase de los archivos adjuntos que van a cargar para que queden organizados, digamos, en un esquema de carpetas. Recomendamos mucho en el proceso de organización, por ejemplo, colocar carpetas que digan soportes, entregable, estudio de suelos, y dentro de dicha carpeta colocar los archivos correspondientes. Estos archivos que estamos viendo acá en este ejemplo se corresponderían a los que fuéramos, por ejemplo, a realizar para ese elemento. En este caso, siempre en la pantalla de adjuntamiento vamos a encontrar el nombre del entregable. En este caso, por ejemplo, soporte documental para la y el nombre de la fase en la que estamos trabajando. Pulsamos el botón cargar archivos y esperamos que el sistema haga la carga de los archivos correspondientes. El sistema va realizando el proceso de cargue, nos confirma en el momento en que se haya terminado de hacer el proceso y nos informa de si el archivo fue adjuntado correctamente. Vamos a hacer el adjuntamiento de un PDF. Y a medida que se haga el proceso de adjuntamiento, los archivos van quedando actualizados en la lista respectiva.
pulsamos el botón cerrar ventana y podemos proceder a verificar la inserción de dichos anexos para el entregable de la fase en el correspondiente botón de la lupa. No obstante, en la ventana anterior también es posible realizar la consulta de todos los anexos que hayan sido agregados en su momento. El sistema despliega la ventana muy similar a la que acabamos de ver, solamente que con la diferencia de que no cuenta con la pantalla de cargue. Nos muestra el código interno asignado al entregable, al soporte del entregable de fase, el nombre del archivo original con el que fue cargado y su extensión correspondiente, el nombre automático de nomenclatura del sistema de información, la miniatura que identifica que es un archivo y el hipervínculo de consulta. Si damos clic, por ejemplo, en este enlace, vamos a ver, por ejemplo, que es posible descargar el archivo original y ver su contenido. En caso tal de que el usuario interventor identifique que el entregable quedó incorrecto o no pertenece a esta categoría, puede regresar a la ventana de modificación del entregable de fase y buscar el soporte erróneo que quedó mal cargado y hacer el proceso de eliminación del sistema de información de dicho registro. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, los dos entregables que hicimos el adjuntamiento, vamos a decir por ejemplo que fuera este PDF que quedó mal cargado, el usuario pulsa el botón de eliminación, el sistema pide la confirmación y en este caso el interventor reporta el proceso. Automáticamente el archivo es eliminado, como se observa en la pantalla que acabamos de generar, y solamente queda disponible el que haya sido dejado definido. En este caso, por ejemplo, un documento de Office. Y los entregables así pueden ser organizados por cada una de las fases. Vamos a hacer, por ejemplo, adjuntamiento de entregables, de soportes, de entregables asociados a por ejemplo, al soporte 3. Damos clic en el icono respectivo. Realizamos la agregación de los archivos que nos interesa. Vamos a agregar, por ejemplo, este archivo de hoja de cálculo y este PowerPoint. Realizamos el proceso de carga. Realizamos la actualización y confirmamos la subida del archivo al sistema. Si se presenta un error en el cargue, podemos intentar hacerlo nuevamente. Vamos a intentar subir nuevamente el PowerPoint y el sistema realiza el cargue correspondiente. Se realiza siempre el proceso de confirmación. Y en este caso observamos que, por ejemplo, a pesar de que se demoró un poco en cargarlo, subió los dos archivos. Como el archivo quedó duplicado, podemos eliminar cualquiera de los dos. En este caso vamos a eliminar el archivo adjunto de este entregable, duplicado. Se actualiza la información en la tabla de entregables y finalmente podemos verificar su carga correspondiente. En este caso, una hoja de cálculo asociada al soporte del entregable y encontramos en el caso del siguiente soporte una hoja de cálculo, un archivo de presentación de diapositivas PowerPoint. Igual como hemos mencionado, los tipos soportados que en este momento el sistema permite son los siguientes. Vamos a ver una relación de cuáles son los principales soportes que podemos utilizar en el sistema de información. Enviados. En este caso tenemos para los formatos soportados los siguientes: PDF, en este caso formato de documento portable, archivo Word en sus dos extensiones para los Office desde versión 2003 en adelante,
archivo XLS y XLSX para archivos de extensión, en este caso de hoja de cálculo electrónica. Tenemos también archivos de este formato, en este caso TIFF multipágina y monopágina. También tenemos archivos básicos TXT en caso de que se requiera tener un archivo de texto plano adjunto, archivos de Microsoft Project con extensión MPP, archivos de Drawing y AutoCAD File con DWG y ACAD, y obviamente de PowerPoint, como lo mencionamos ahorita. En este momento estos son los formatos que el sistema de información soporta para el adjuntamiento de entregables. A medida que la información va siendo registrada, entonces podemos hacer la validación por parte de un usuario diferente al usuario de interventoría. Vamos a hacer cierre de sesión en el usuario. Importante criterio: la información de fases es completamente independiente de la información básica, así que una vez actualizada la información de fases no es necesario pulsar el botón actualizar información del proyecto. Podemos cerrar el formulario y realizar el proceso de validación de los datos que han sido registrados en otro perfil del sistema. La información que es actualizada en el sistema de información de proyectos de vivienda en relación a los criterios de fase solamente puede ser consultada por los usuarios autorizados del Ministerio y por los mismos usuarios de la interventoría de FONADE. Ellos actualizan y verifican su información a nivel interno, y dicha información todavía no se publica hasta que no se hagan los posteriores procesos de aprobación por parte de la supervisión. Bueno, muy bien. Entonces vamos a realizar el proceso de ingreso como parte de otro usuario del sistema de información. Vamos a ingresar nuevamente al programa de vivienda gratuita 2. En este caso vamos a consultar con el usuario general. Toda la información es general de consulta para los usuarios de interventoría, pero como observamos, por ejemplo, Findeter no va a poder modificar los proyectos del esquema público, y a su vez FONADE no podrá modificar los proyectos del esquema privado de PBG2 asignado a Findeter. Entonces vamos a ingresar con otro usuario. Vamos a verificar la información registrada en el sistema. En este caso vamos a ir a la búsqueda de proyectos por parte del usuario general y vamos a consultar la data que acaba de ser actualizada. En este caso, en la urbanización Arcángeles, vemos los datos registrados y actualizados que fueron gestionados por el usuario de interventoría. Podemos ir a consultar a la ficha general. Vamos a observar igualmente que a medida que evolucione el proceso de registro y actualización de los datos, la información estadística general consolidada del proyecto empieza a cambiar. En este caso, como ya sobre la totalidad, teníamos 30 viviendas que están en este caso en proceso de terminación y 10 en proceso de 30 iniciadas y 10 en proceso de terminación. Obviamente las estadísticas de este tipo de gráficos comienzan a actualizarse automáticamente en el sistema. Vamos a verificar la información de fases en la pestaña correspondiente. Como observamos, aparecen los 4 criterios de los entregables aprobados con las fechas en las cuales fueron ejecutados y únicamente el icono de acceso y consulta para la información general del proyecto. En este caso vamos a ver los soportes correspondientes de cada fase y de cada entregable de la fase. En este caso observamos el documento que fue adjunto y asignado en este caso a la fase 1. Recuerden que habíamos hecho la eliminación de un documento en este, solamente teníamos un soporte de entregable, mientras que en la fase 2 de estudio de suelos, que fue la que modificamos, y habíamos registrado 2 archivos.
que en efecto son los que habíamos mencionado ahorita. Y obviamente el usuario de consulta va a poder, como hizo el interventor, igualmente hacer las descargas correspondientes. Y obviamente, no solamente consultar la trazabilidad de observaciones y descargarla, por ejemplo, podemos descargarla a otro formato. Por ejemplo, si quisiéramos o necesitáramos la información en los estándares de gobierno en línea, podríamos descargarla, por ejemplo, en formato XML y visualizar dicha información en el correspondiente visor de procesamiento de archivos XML que nuestra computadora tenga. En este caso vamos a abrirlo con, por ejemplo, el navegador propio de Microsoft, donde podemos ver la estructura de metadatos del archivo en formato XML, por ejemplo. A su vez, es la estadística general de consolidación que se observa cuando se realiza el proceso de entrega y comparación de fases. A su vez, en el proceso de las distintas fases, las fases son independientes, por lo cual los responsables de la actualización de información de las fases de interventoría pueden realizarlas sin tener que tener dependencias específicas. En el caso, por ejemplo, de fase 2 encontramos muchísimos más entregables, los cuales deben ir siendo actualizados y deben igualmente agregarse observaciones y anexos en cada uno de ellos. Importante tenerlo como criterio. Si todos los entregables de una fase se encuentran en no, el proceso de agregación de observaciones no va a funcionar y el sistema va a indicar que no se puede hacer una agregación de observación hasta que por lo menos no se haya hecho una primera preactualización de los datos generales de los entregables de la fase. Por lo menos que se escojan, aunque sea 2 entregables ya como presentados, o a lo menos uno en el momento en que eso se haga, de ahí para adelante, si será posible, almacenar trazabilidad de observaciones. Y obviamente las estadísticas se empezarán la comparación. En este caso, como observamos, acá aparece la totalidad de los entregables de la fase 2, los cuales están en este momento al 100% porque aún no se ha hecho ninguna entrega. Mientras que a nivel de la fase 1, que fue la que editamos en nuestro ejemplo, obviamente sí ya tenemos un avance importante estructural. Es importante tener en cuenta los criterios de actualización de fase. ¿Por qué razón? Porque en el momento de consolidación por parte del Ministerio de Vivienda del Estado, el paso de los criterios de la fase hace que se actualicen las estadísticas. Observemos un ejemplo. En este caso, si volvemos al dashboard general del programa de vivienda gratuita 2, vamos a encontrar ese criterio como tal. Entonces, si tenemos el reporte general de estado de aprobación de fase, que es el reporte que aparece acá, vamos a encontrar una distribución importante en la cual van a aparecer cuáles son los proyectos que ya se encuentran en fase. Todo proyecto de vivienda que haya sido ha pasado a la fase correspondiente, sea a través de la marca de verificación en el formulario o de la inclusión en sí de todos sus criterios, pasa a formar parte de esta estadística con la sumatoria del total de soluciones familiares de vivienda que correspondan, lo cual permitirá la generación de este gráfico de consolidación estadística. Igual hay un elemento importante a considerar, y es que las gráficas generadas por el sistema pueden ser exportadas y posteriormente llevadas a formatos de presentación para su socialización. Por ejemplo, como la inclusión de dicho gráfico en una presentación, por ejemplo, de PowerPoint, con la información correspondiente de cada uno de los criterios asociados a la actualización de datos del gráfico. Entonces, tener muy en cuenta esos criterios a la hora de trabajar con los reportes para no tener problemas con los mismos. Y a medida que vayamos evolucionando criterios importantes, los usuarios tendrán acceso a información general de consolidación del sistema, con la cual tanto FONADE como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio podrán tener un panorama general, como por ejemplo el estado de distribución por esquema o el estado general completo de todo el programa de vivienda. Básicamente ese es el tutorial de manejo y
manipulación y actualización de registros. El Ministerio está trabajando en este momento para desarrollar el proceso de aprobación por parte de supervisión de la información registrada por interventoría, pero dados los compromisos es importante que se vaya realizando el proceso de actualización de datos y de generación de todas las fases vinculadas a los proyectos del esquema público del programa de vivienda gratuita. Les agradecemos muchísimo su atención a este tutorial. Vamos a tener la mesa de ayuda abierta para resolver cualquier inquietud en caso de que se presenten fallas que esperamos no ocurran en el proceso de registro de información, y pues obviamente recibir las observaciones y retroalimentaciones del caso para el mejoramiento continuo de este sistema y de su impacto en los procesos de gestión de la Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico del Viceministerio de Vivienda. Feliz día para todos, muchas gracias y esperamos este material audiovisual haya sido de apoyo para todos ustedes. Muy buen día.